Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. No contentos con esto, claro, diferencia muy notable del siglo XIX y el nuestro. Hay una cosa que quizás nosotros sí somos conscientes de lo que pasa en el presente, pero no tendemos a ver el pasado de la misma manera. Lo que puede estar pasando ahora mismo en Wisconsin lo podemos ver en el móvil, en directo. Si alguien está haciendo un directo en Instagram o lo que sea, lo vemos. Pero en el siglo XIX las noticias tardan en llegar. Entonces, si se genera una estafa en Estados Unidos, puede que en Estados Unidos se resuelva. Pero hasta que llega la solución a Francia, han pasado unos meses en los que le dan juego al estafador. ¿Qué es lo que ocurre con Buget? Que es este... Por cierto, yo pronuncio fatal francés, menos mal que está escrito, lo digo por si alguien adolece mi acento francés, lo lamento ya de primeras. Y bueno, este fotógrafo es curioso porque su idea era, claro, hay una eclosión en esa mitad del siglo XIX con la fotografía porque es relativamente fácil hacer fotos y entonces es un negocio en el que se apunta mucha gente, y si encima tú tienes creatividad suficiente, pues como había pasado con Nadar y los globos aerostáticos o otros tantos que le aplican sus conocimientos artísticos, por ejemplo, a la fotografía, pues tienes posibilidades de hacer negocio. Sin embargo, este buen señor no les terminan de ir muy bien las cosas cuando se entera de ese fenómeno de la doble exposición de las fotografías. Claro, ¿qué ocurre? Él está en París y dice, esta es la mía. En Estados Unidos puede que lo desvelen en unos meses, pero mientras tanto él tiene juego. Y él lo que hace es adornar todo esto de muchísima más parafernalia, diciendo no solo que es fotógrafo, sino que es medium. Y que entra en trance y que en mitad del trance es cuando dispara la cámara y se consiguen esas fotografías. Que es un disparate de padre y muy señor mío. De hecho, ahí le veis, esta es una imagen en la que otro personaje, otra especie de compinche, hacía como que le hacía una especie de exorcismo. Claro, el pobre fotografiado alucinaba en colores de semejante situación. ¿Qué ocurre con todo esto? Que empieza a sacar fotografías a ese mismo nivel. Lo que ocurre, la diferencia entre Mulmer y Buget es que Buget lo hace con muñecos, es decir, crea figuras y con esas figuras hace las dobles exposiciones. De hecho, por ejemplo, esa figura le salió desproporcionada y tiene la cabeza más pequeñita. No hay un ser humano viviente con esa cabeza y esa mano. O la mano es muy grande o la cabeza es muy pequeña. Claro, ¿qué ocurre? Que genera el mismo fenómeno, es decir, aprovecharse de personas que, bueno, pues tenían una situación emocional más débil para hacer este tipo de cosas. Imparable. Infinidad de imágenes al mismo nivel. Si os fijáis, es la misma técnica que estaba utilizando Mulmer en Estados Unidos. Claro, y esto es interesantísimo. Hay una persona en París que dice, pero qué chorrada es esto, que es Allan Kardec. Allan Kardec dice, pero esto es un disparate. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Ni este señor es medium, ni las imágenes que saca son espíritus, ni nada por el estilo. Claro, ¿qué ocurre? Aquí demuestra Allan Kardec, fijaos, si le hubiese sido fácil a Allan Kardec caer a lo mejor en todo esto y tal, cuando además lo defienden desde el punto de vista subiéndose al carro, digamos, del espiritismo. Pero Allan Kardec dice que no, que esto es una chaladura y que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, es muy probable, ¿veis? Otra cosa que nos pasa a nosotros, que como no hemos vivido en el siglo XIX, no tenemos presente lo que ocurría en el siglo anterior. Pero Allan Kardec ve que hay precedentes de esto, que en el siglo XVII y XVIII los jesuitas estaban utilizando las linternas mágicas, que ya en el XIX se seguían utilizando para espectáculos de feria y esas cosas. La linterna mágica básicamente es un proyector, ¿vale? Nosotros cogemos, eran muy rudimentarios, muchas veces era simplemente una vela en la que se introducía, se ponía un cristal en esta parte, con un espejo para aumentar la luminosidad, una pequeña chimenea por donde salía el humo, y aquí, en lo que entenderíamos como el tubo del proyector, se ponían unas imágenes, por eso tiene dos ranuras, se metía un cristalito con una imagen. Entonces esa imagen se proyectaba en la pared.
Claro, de hecho yo sospecho, técnicamente se le atribuye el invento de la linterna mágica a Athanasius Kircher, que es uno de los grandes jesuitas, pero Athanasius Kircher es muy probable que por contacto con los jesuitas de Madrid conociese lo que estaba haciendo Juan Espina. Juan Espina era un inquisidor que en Madrid, en el siglo XVII, se le acusa de crear fantasmas en su casa. De hecho, no muy lejos de aquí, al otro lado de la Gran Vía. ¿Qué ocurre? Que estos eran descubrimientos muy en secreto, porque claro, fascinabas a la gente. Si encima tú eras lo suficientemente hábil de, en vez de poner un cristal, poner dos y el segundo moverlo, esa figura podía mover un brazo y te podía saludar. Claro, imagínate que eso te lo proyectan. Nosotros ahora estamos curados de espanto y hemos visto muchas cosas ya, y la inteligencia artificial, y hemos visto miles de cosas, pero en el siglo XIX la gente le daban, no voy a decir que un infarto, pero que entraban en pánico cuando veían estas cosas, lógicamente. ¿Qué ocurre? Que los jesuitas utilizan, bueno, jesuitas y otros tantos manipuladores, utilizan estas imágenes no para proyectar imágenes de, pues mirad, esto es un rinoceronte, esto es tal, y que la gente aprenda. No, lo que se utiliza al principio es, esto es el infierno, esto es el purgatorio, la gente moviéndose, las llamas humeando en el purgatorio. Claro, la imagen era terrorífica y era un elemento de manipulación de masas maravilloso para los sermones y este tipo de cosas. Por eso una de las primeras imágenes que se proyecta son cosas monstruosas del demonio y esas cosas así. Por lo tanto, Allan Kardec, que es una persona formada, dice, señores, esto de las fotografías de los espíritus es una manipulación de tomo y lomo. Claro, ¿qué ocurre? Que esto empieza a generar mucho sensacionalismo en París, porque claro, si tú has pagado por una foto en la que sales con un espíritu y sales, luego fardas de esa foto, no la subes al estado de WhatsApp porque no tienes WhatsApp, pero si no la subirían, claro. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que empieza a hacerse muy famoso este mismo fotógrafo, Bouguet. ¿Qué ocurre con Bouguet? Que como todo el rato se las está dando de espiritista, de medium y de todas estas cosas, empieza a llamar la atención de las autoridades. En ese momento tenemos que situarnos más o menos en el gobierno de Napoleón III. Claro, los movimientos políticos estaban muy controlados y al espiritismo se le empieza a vincular con movimientos del socialismo. Claro, las autoridades tenían fichados a los espiritistas por ver si tenían esos vínculos con el socialismo y demás. Y claro, por eso hay muchos espiritistas muy discretos en esa época, que no dicen abiertamente que son espiritistas y tal. Y sin embargo, se hace hasta carteles de que es espiritista. Pues claro, da el cante y llama la atención a más no poder dentro de las autoridades policiales. Tanto es así que el inspector jefe de París, Guillaume Lombard, termina poniéndose tras la pista de este fotógrafo. En plan, ¿qué demonios está haciendo que se está haciendo tan famoso, que está ganando tanto dinero con la gente creyendo que les consigue captar imágenes de espíritus? Pues bien, al final termina lo previsible, que le terminan pillando y ya no le detienen ni por socialista ni por espiritista, sino por estafador. Claro, como era previsible. Y es muy curioso porque le condenan, creo que fueron a 600 francos, a sus otros compinches también a 400, y a él le metieron 1 año en la cárcel. Dicen que antes de que le metiesen en la cárcel cantó la Traviata, que dijo absolutamente todo, como lo hacía, renegó del espiritismo, dijo que nunca había sido espiritista, pidió perdón a toda la comunidad espírita por la que había liado. Y cuando esto es curioso porque, claro, un escarmiento así se te quitan las ganas, imagino yo, de hacer tonterías ya. Pero cuando termina ese proceso judicial, termina saliendo de prisión al año siguiente, vuelve a hacer fotografías. Claro, y diréis, ¿pero este tío no aprende o qué le pasa? Claro, bueno, en realidad sí que había aprendido. Disculpad, pero lo hace a otro nivel. ¿Qué está haciendo? Utilizar la fotografía como elemento lúdico. Es decir, de hecho, fijaos que es el mismo. En la imagen del centro le veis a él, es un autorretrato y luego un esqueleto con su propia cabeza. O él ya se empieza a... ya no es el espiritismo, sino que hace también fenómenos paranormales de telequinesia y un montón de movidas, que es simplemente luego borrar los hilos, cosas que relativamente eran sencillas en el mundo de la fotografía, o que incluso le surgen encargos. Diréis, ¿y de quién le surgen encargos? De los ilusionistas, de los magos, que cuando quieren hacer un cartel de su espectáculo recurren a este fotógrafo para que haga imágenes tan chulas como esta. Claro, esto, hombre, si lo ves en un cartel teatral, pues es lo primero lo que te va a llamar la atención, evidentemente. Que ya no es ilegítimo, porque ya es a las claras una manipulación. Pero habría gente que se lo seguiría creyendo, evidentemente, insisto, por la mentalidad que se tenía en ese momento.